Buenas tardes a todos los que nos vayan a escuchar con Javier Santa Cruz y José Manuel Cansino, que vamos a hablar de lo que nos preocupa a todos en medio mundo, por no decir entero, y especialmente en Europa y especialmente en España, que es la inflación, ¿no? Sus causas y quizás entendiendo las causas, por las posibles soluciones. Evidentemente que no es un tema sencillo porque ya estaría resuelto. Y para hacer este debate sobre la inflación, que es un tema de actualidad, ahora nos estamos ocupando de temas de actualidad, ¿no? En Consenso y Regeneración acabamos de hacer un podcast bueno, que está teniendo mucho éxito con el alcalde de Málaga, ¿no? Siempre, y José Manuel lo sabe, ¿no? Porque una vez tuvo la paciencia de escucharme hablar de esto en la Universidad de Sevilla. Mi obsesión es cómo en España, teniendo la oportunidad de convertir España en un hub de talento, de emprendimiento, por lo agradable y por las infraestructuras que hay en España, lo agradable que se puede vivir aquí, atracción de sedes sociales europeas, ¿no? Dentro de la misma moneda, con un aeropuerto al lado, pues es la oportunidad de que no solamente haya turismo, sino que el turismo, además de turismo, haya residentes y luego haya inversores, ¿no? Y esto, pues, me pareció que la mejor manera de decir esto es charlando con alguien que ya lo había hecho, que era el alcalde de Málaga, que lo ha hecho en Málaga. José Manuel conoce bien el caso y entonces, pues bueno, nos ha explicado pues, cómo él puso en marcha, entre otras cosas, el parque tecnológico, ¿no? Que empezó con una empresa, ahora hay casi 700 y 30.000 empleos, se dice pronto. Una historia de éxito a copiar, así le hemos llamado, Málaga, un ejemplo a seguir. Y después de esto, pues otro tema de actualidad evidente es la inflación. Y entonces se me ocurrió que lo mejor era charlar con dos expertos, ambos economistas, ambos profesores universitarios, ambos expertos en energía, puesto que una cosa y la otra tienen relación. Súper rápido voy a decir 4 palabras de cada uno de ellos. José Manuel Cansino es catedrático en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política en el área de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Es, como digo, un experto en políticas energéticas, tiene muchas publicaciones al respecto: cambio climático, sustainability, crecimiento sostenido, coches eléctricos, en fin, y también tiene publicaciones específicas de economía aplicada, una persona muy presente en los medios, muy interesante de escuchar. Él pertenece al Foro de Profesores y ahí es donde nos conocimos personalmente, en la Universidad de Sevilla, que me invitaron a hacer una charla sobre emprendimiento. Bien, Javier Santa Cruz. Bueno, es miembro de José Manuel, miembro de Consenso y Regeneración, lo mismo que Javier Santa Cruz, que está en la Junta. Con Javier Santa Cruz hace ya meses hicimos un podcast, ¿no? Donde nos impresionó a todos el nivel de ocupación. En fin, la juventud es maravillosa, pero bueno, hay mucha gente joven que no hace nada. Pero no es el caso de Javier. Licenciado de Economía por la Complutense, máster en Econometría por la Universidad de Essex en el Reino Unido y también doctor en Economía por esa universidad. Es profesor universitario en varias universidades y en escuelas de negocio. También ha publicado mucho sobre energía y además Javier es activista de la sociedad civil, está en varias sociedades y yo diría que es el alma, junto con Nicolás Redondo, de la España que reúne. Bueno, ambos gente estupenda y vamos a tratar con ellos el tema de la inflación. Voy a dar 4 datos para introducir el tema y ya nos tiramos para adelante. Bueno, España tiene una inflación muy alta, 10,5, datos a agosto. Es muy alta, pero es más alta que en otros países, ¿no? Voy a ir rápido: Alemania 7,9, el Reino Unido 9,9, Francia mucho más baja, 5,8, Italia 8,4, Portugal 8,9, Estados Unidos 8,3, que se esperaba que iba a bajar más, y ayer bajó la bolsa un 5% el Nasdaq y el 3,5% el Dow, porque se esperaba que la inflación iba a ceder más de lo que cedió. Grecia por encima de nosotros, 11,4.
Bueno, habrá que hablar de las causas. Hay una evidente, que es el shock de oferta por el tema del gas ruso, la escasez provocada con el gas como arma de guerra en la guerra de Putin. Dice, la guerra de Putin, mal dicho, la guerra de Rusia, ¿verdad? Si fuera la guerra de un señor. No, la guerra de Rusia. Esperemos que se convierta en la guerra de Putin y entonces Putin desaparecerá. Bien, eso es bueno, evidente, y por eso también dos personas expertas en energía que nos van a hablar, aparte economistas, y luego, bueno, también una política monetaria de muchos años extraordinariamente expansiva, con intereses al 0%, compras de deuda masiva, deuda pública y privada de diferentes países por parte del Banco Central. En fin, los tipos de interés acaban de subir ahora, 75 puntos básicos, del 0,50 hemos pasado al 1,25. En Estados Unidos también han subido 75 puntos básicos del 1,5 al 2,25. De ahí que se haya depreciado el euro, que tampoco nos conviene a la hora de la inflación, para comprar la energía en dólares, y digamos que tampoco de cara a la inflación pues no viene bien la depreciación de tu moneda. Bien, se van a endurecer la política económica, la política monetaria se está endureciendo, y de eso pues también hablaremos. Y bueno, en cuanto a las soluciones, pues a ver qué se os ocurre dentro de la política monetaria y de la política fiscal, la política monetaria transferida a Frankfurt, al Banco Central, y de todo esto, pues aquí, ¿qué puede hacer España? En fin, he tocado todo muy rápido, pero es el momento de empezar. Empiezo por Javier, que lo tengo primero aquí en la pantalla. Javier, oye, una pregunta así para empezar. Siempre que hay tensiones de inflación, la inflación en España es más alta que en los países de nuestro entorno. ¿Por qué es eso? Bueno, ahí, bueno, lo primero, mil gracias por la invitación, Joaquín, y un placer compartir con don José Manuel esta charla en los próximos minutos. Vamos a ver, empezando por responder esta última pregunta, hay un factor fundamental que es el grado de competencia en los mercados de bienes y servicios. También nuestras todavía rigideces y no menores en el mercado laboral, y en general también porque no solo es una cuestión del grado de competencia, de que haya sectores que más o menos pues trabajen en régimen de competencia abierta, que haya variedad de producto, de servicio, que los consumidores puedan acceder a precios, a productos y servicios cada vez con precios más asequibles y que sean inmediatos, sino también hay un problema, y ese para mí es uno de los problemas más importantes en determinados sectores, no en todos, obviamente, que es el grado de desarticulación existente en los mercados internos. Es decir, hay muchos sectores, muchas actividades que operan prácticamente como mercados locales, mercados comarcales, como muchos regionales, donde hay una disparidad además de precios bastante grande. O sea, eso es una de las cosas que cuando en su momento, hace años, examinábamos la unidad de mercado en España, era uno de los temas que más chirriaban, ¿no? Porque decías, ¿cómo es posible que en un país como este haya un grado de dispersión en algunas actividades, un grado de dispersión de precios tan grande, y que además sean operadores que prácticamente si trabajan en una provincia no están en otra, o si trabajan en una comunidad autónoma no están en otra, ¿no? Entonces, más allá de los factores obvios o de cosas que se dicen mucho, pues la cuestión del grado de competencia, la regulación, las barreras administrativas que pueda haber entre unos lugares y otros, una de las claves es esa, y eso, cuando aparece la inflación, España siempre registra tasas de inflación más elevadas que el resto. Sí, José Manuel, ¿qué opinas de eso? Bueno, es cierto que tenemos en España una tasa de inflación que está un poquitín por encima de la media de la zona euro, pero muy poco, verdaderamente es inapreciable, porque si tomamos como referencia el último dato del índice armonizado de precios al consumo que publicó Eurostat, está la zona euro en el 9,1 y España en el 10,3, es decir, no es una diferencia verdaderamente significativa, y luego también hay algunos otros países de la propia Europa que tienen una tasa de inflación significativamente
por encima de la española, como ocurre con las repúblicas bálticas y como ocurre también con algún país del este europeo. Por tanto, a diferencia de lo que sí ocurre con otras variables económicas, como puede ser la tasa de desempleo, en la que sí hay una diferencia mucho más marcada entre la media de la Unión Europea y la tasa que tenemos en España, en el caso de la inflación, la diferencia no es tampoco tan marcada, ¿no? Bien es cierto que tradicionalmente, como Javier muy bien apunta, se ha explicado esa diferencia por una falta de articulación del mercado interior español y también unas trabas de tipo administrativo y barreras que tenían mucho que ver con, por ejemplo, el funcionamiento de los colegios profesionales, y esto ha sido siempre una explicación de la que se ha echado mano para intentar encontrar una razón que justifique por qué teníamos unos precios más altos, pero esto se ha ido solventando desde hace ya bastante tiempo y tenemos una homologación en funcionamiento del mercado interior notable, que quizá la única diferencia podamos tenerlas en las trabas administrativas que operan entre comunidades autónomas por una parte y municipios por otro, que en fin, a veces hacen que las actividades económicas pues tengan esa distorsión que también afecta a los precios y que no debiera ocurrir. Pero yo entiendo que no es muy relevante la diferencia de inflación que tenemos en España con respecto a, por ejemplo, nuestros socios con los que compartimos moneda. Las causas por las que hemos llegado a esta situación pues son múltiples y además operan simultáneamente por la parte de la demanda y por la parte de la oferta. Establecer una causalidad para encontrar cuál es el principal factor explicativo de por qué los precios están en el nivel en el que están y no parece que vayan a aflojar a medio plazo, pues tampoco es fácil, aunque encontramos en el precio de la energía el principal apoyo. Pero para intentar, porque Joaquín ha estado poniendo encima de la mesa muchos datos y en economía conviene ir poniendo unos delante y otros detrás para tener una visión un poco más ordenada que nos permita poder identificar alguna de las causalidades, ¿no? Para ver de dónde viene el tema y hacia dónde va. La pandemia es el primer punto de referencia. La pandemia provoca una rotura, una cierre de los mercados, una cierre de la actividad económica y, por tanto, una rotura en las cadenas de suministro. En economía ocurre de forma algo muy diferente a lo que ocurre con un coche. Un coche tú lo apagas y lo vuelves a arrancar y no hay ninguna diferencia. La actividad económica no funciona de la misma forma, no podemos cerrarla radicalmente y luego cuando decidamos dar permiso a la reapertura, esperar que funcione igual que el coche una vez que se ha arrancado. Esto no ocurre y, por tanto, la rotura de la cadena de suministro es algo que todavía está afectando y que es un problema técnicamente de oferta. Por tanto, hay una capacidad no restaurada por parte de la oferta y eso hace que haya niveles de estrangulamiento, de insuficiencia de provisión y, por tanto, hay una presión al alza de quien compite por esto. Luego tenemos, por citar solamente tres cosas, ¿no? Para no extenderme en esta primera intervención. Luego tenemos un ahorro embalsado que no se pudo gastar durante el aproximadamente año y medio que estuvimos con una movilidad entre absolutamente limitada y limitada, por tanto ese dinero luego ha salido desde fundamentalmente la primavera del año pasado y aquí lo que tenemos es un componente de inflación de demanda, aquí lo que teníamos era mucha necesidad de gastar, muchas ganas de salir y tal, y esto se sumó a la insuficiencia o a las cadenas no restauradas de suministro. Ahora tenemos inflación de demanda en ese tiempo, pero el ahorro ya está completamente puesto en circulación. Y lo que queda es un tercer elemento, y ese tercer elemento es la distorsión que en el precio de la energía se ha producido, pero no solamente por el caso de Rusia, sino por el papel que ya se le había otorgado internacionalmente al gas natural antes del 24 de febrero, cuando Rusia invade Ucrania, ¿no? Por tanto, tres elementos sin los cuales no podríamos explicar este problema global de la inflación. Yo creo que de momento nos podemos quedar aquí, o me quedo aquí, y luego pues, seguro que tenemos oportunidad de profundizar en alguno más. Muy bien. Javier, ¿qué opinas? Si tienes algo que añadir sobre el tema de las causas o comentarlo.
Yo me gustaría ir un poco más allá de, no tanto de las, bueno, podemos decir de las causas, ¿no? Pero el diagnóstico del fenómeno económico de fondo cuyo síntoma o digamos, cuya sintomatología, ¿no? Como si esto fuera un enfermo, es la inflación. Nosotros, el tipo de crisis que tenemos y sobre todo el gran cambio estructural que la pandemia pues, ayudó a aflorarlo, es decir, era algo que estaba fraguándose en los últimos años y que la pandemia contribuyó efectivamente, como bien comenta José Manuel, pues a base de ruptura de la cadena de suministros, todos los problemas que hubo en los meses siguientes, más la propia crisis estructural que eso provocó. Todo eso lleva un movimiento de fondo que es básicamente el final del último superciclo, esto que los economistas llamamos y que suele tener así como bastante predicamento, ¿no? Para los que no lo son, que son los superciclos, ¿no? O sea, el ciclo de Kondratiev, es decir, las ondas largas, ¿no? Procesos de aproximadamente 50 años, que es lo que regula en una parte sustancial los precios de las materias primas, y concretamente los precios de la energía. Entonces, nuestra crisis es una crisis con muchos parecidos, con un comportamiento, tanto el que ya ha tenido, el que está teniendo y el que va a tener en los próximos meses, muy parecido a a la doble crisis de los años 70. Es decir, lo que estamos viviendo es una crisis estructural, es un cambio estructural, mejor dicho. Ese cambio estructural en todas las cadenas globales de valor hace que se replantee todo, o sea, que se replanteen desde los que tienen el poder de mercado de las materias primas y los que lo acumulan, y entonces conforme va pasando el tiempo, los principales tenedores de materias primas son cada vez menos países, más concentrados y con mayor peligro geopolítico. O sea, no solamente es el caso de Rusia, sino lo tenemos con China, lo tenemos con sus satélites, y en todos ellos ahí tenemos un problema bastante sustancial. Y entonces el diagnóstico, yo creo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero tiene que partir. Yo siempre parto del diagnóstico del tipo de crisis que tenemos. No es una crisis de demanda, no es una crisis, digamos, desde el punto de vista convencional, por un sobreendeudamiento, por una burbuja inmobiliaria, por una burbuja tecnológica, es decir, como han sido las crisis anteriores, pues todas las que vienen desde el año 79, la crisis del 87 y finales de los principios de los 90, la crisis de 2001, la crisis del 2008, ¿no? Entonces, en este caso, tanto las medidas como también el saber dónde estamos, pues cambia de una manera muy, muy importante, ¿no? Y luego la otra cuestión que es también muy importante tener en consideración es que una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. En la inflación y en sus registros mensuales, ¿no? En su evolución. Lo que llevamos viviendo prácticamente desde estas fechas, un poquito antes de estas fechas del año pasado. Lo que parece energía y lo que parece además siempre tenemos cuando tenemos cualquier diálogo, cualquier cosa, incluso pues, por ejemplo, con mis clientes o con cualquiera con los que tengo que tratar, siempre me dicen, bueno, pero es que, ¿cómo vas a tratar con política monetaria, con subir los tipos de interés, una cosa que es real, que es energía? O sea, que es un problema que viene de fuera, que es un problema que... Pues ahí hay un error de percepción, porque una cosa es lo que parece, otra cosa es la que es. Entonces, la energía tiene dos componentes, un componente de oferta, efectivamente, pero también un componente de demanda muy importante. Y en ese sentido, ese es el comportamiento de las industrias, es el comportamiento de los grandes consumidores, pero incluso de los pequeños consumidores. Es decir, muchas de las medidas que se han tomado en los últimos meses lo que han hecho ha sido estimular el consumo de energía, o sea, tanto de energía primaria como de energía secundaria. Entonces, o sea, son cosas donde yo creo que conviene, y esto es un poco lo que estamos haciendo ahora mismo, hacer un diagnóstico lo más certero posible, porque de un buen diagnóstico o de un diagnóstico más o menos razonable pueden salir las recomendaciones de política económica, pueden salir cómo construir la estrategia a seguir. Sí, Javier, interesante. José Manuel, qué opinas de esto, de lo que acaba de decir Javier, ¿no? En el sentido de que, digamos, aparte de lo obvio, ¿no? Que el shock de oferta por los precios de la energía, algo que él dice, bueno, es que esto ya venía, ¿no? Ya venía aparte de los ciclos, ¿no? Que ya van tocando esos ciclos que parece que estás condenado a ellos, ¿no?
pero aquello ya venía, ¿no? La energía, el consumo, consumo cada vez más alto, y la energía y materias primas en general en países más inestables y en menos países. ¿Qué opinas sobre eso, digamos, anterior a lo que ya luego hemos visto, la guerra y sus consecuencias directas de escasez de gas, sobre todo para Europa? ¿Qué opinas, José Pues Manuel? Javier pone encima de la mesa cuestiones muy importantes y las que no podemos explicar ni hacer tampoco un diagnóstico acertado de lo que nos está pasando. En economía ocurre una cosa que es bastante desconcertante, y es que no tenemos ninguna crisis que sea exactamente igual a las anteriores. Se pueden parecer más o menos, pero cada periodo de crisis o cada periodo de convulsión tiene unos elementos marcadamente diferentes, y esto hace que no se puedan desarrollar recetas que se puedan testar sobre situaciones similares para poder elegir cuáles son las que mejor funcionan, porque cada situación tiene una problemática diferente y por tanto los experimentos y las situaciones no se replican como ocurre con una enfermedad que, en fin, tienes pacientes y tiene los mismos síntomas, vas probando medicinas hasta que al final se impone un tratamiento sobre los demás por una razón de eficacia. En economía eso no ocurre. Pero sí hay algunos elementos que nos ayudan a hacer un diagnóstico ya claro. Primero, en mi opinión, esto es una opinión particular que comparto con otros colegas, pero que no necesariamente es universalmente compartida, y es que ha fracasado el modelo de globalización que ha consistido en que Occidente alquilaba la producción a una parte del mundo, la producción fundamentalmente industrial, y esa parte del mundo, que estaba concentrada esencialmente en la parte surasiática, se encargaba de abastecer al resto del mundo occidental. Cuando hablo del resto del mundo occidental no estoy hablando de Occidente en sentido geográfico, hablo de Occidente en sentido económico, es decir, estoy incluyendo la parte de Norteamérica, Centro y Norteamérica, estoy incluyendo la parte de Australia y Nueva Zelanda, y naturalmente estoy incluyendo a la parte de Europa. Por tanto, ese modelo es un modelo que no puede replicarse, es un modelo que ha colapsado, y es un modelo que, si nos empeñamos en mantenerlo, nos empeñaremos en volver a tener una reedición de la crisis cuando estemos ante una situación parecida. Por tanto, tenemos que ir a un escenario de áreas o de regiones mundiales que tengan un componente de soberanía suficiente, soberanía industrial, soberanía sanitaria, soberanía de naturaleza alimentaria, tecnológica. No podemos concentrar la producción del mundo en una sola parte, porque cuando esa parte colapsa, el resto del mundo entra en una situación también problemática. Primera idea. La segunda idea es el papel que está jugando aquí la energía. El papel que está jugando la energía es un papel que se podía haber previsto sin ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Pues porque teníamos una situación en la que al haber cancelado el carbón como fuente de energía primaria por el factor de emisión tan elevado que tiene, es decir, por la responsabilidad que tiene en la emisión de gases de efecto invernadero, al haber muchos países importantes, como era el caso de Alemania, España mucho antes, pero Alemania, haber introducido una política de moratoria nuclear, y al haber sacado también el petróleo del mix energético de los países, y haber apostado por el coche eléctrico, pues inequívocamente el gas natural, de manera licuada o a través de gasoducto, era la fuente de energía primaria que estaba llamada a cubrir todo el hueco de aquellas otras materias primas energéticas que habíamos cancelado por razón de la agenda climática que habíamos decidido tener. Por tanto, el gas natural era la apuesta no solamente de Alemania, era la apuesta de todo el mundo que había decidido abandonar el carbón, que había decidido no transitar por la economía nuclear, y por tanto el requerimiento energético tenía que venir de alguna fuente, y la fuente menos emisora, menos contaminante, pero que te permite gestionar la producción, era el gas. Por tanto, esto era previsible. Lo que no era previsible era que se produjese una situación de conflicto bélico con una potencia internacional absoluta o casi absoluta
en posesión de gas, como es el caso de Rusia. Tercera idea, y con esto también termino ahora. Estamos transitando, y Javier lo ha puesto muy bien sobre la mesa, estamos transitando a una nueva matriz energética. Insisto que no solamente en la Unión Europea, en el resto de países también estamos transitando a una nueva matriz energética que tiene un componente de energías renovables determinante, con el problema que esto tiene, con las ventajas que también tiene, ventajas en que son energías no contaminantes y son energías inagotables, problemas son tecnologías no gestionables y tienen una dimensión problemática adicional, y es que la mayor parte de estas tecnologías necesitan de componentes minerales, fundamentalmente tierras raras, de los que el principal poseedor mundial, con más del 60%, es China. Esto es, el mundo entero está transitando de un dominio por parte de los países poseedores del petróleo a un escenario con tecnologías renovables donde también hay un poder determinante por parte de una autocracia como es China. Si no tenemos esto en perspectiva, creo que nos falta un elemento muy importante para diagnosticar la situación que tenemos y hacia dónde va. Bueno, pues si alguien tenía alguna duda sobre que lo interesante que era hablar con vosotros sobre este tema, yo creo que en este parte, digamos, del diagnóstico, ¿no? Hablamos de causas, vamos a llamarle el diagnóstico, realmente habéis sacado temas súper interesantes, ¿no? Como dice José Manuel, el fracaso, digamos, del periodo de la globalización, en el aspecto de decir que fabriquen otros, ¿no? Que yo que soy el rico, pues ya lo importaré. Entonces te viene una pandemia o te viene una guerra y entonces, pues claro, José Manuel dice, bueno, es que tiene que haber una soberanía, por lo menos por bloques, ¿no? Entiendo que tú dices, no te digo de España, pero sí de Europa, por ejemplo, ¿no? Una soberanía alimentaria, medicinas, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, creo que era el ibuprofeno, ¿no? Que no se fabrica ni un gramo, no sea el ibuprofeno o otro medicamento, paracetamol, ¿no? O sea, algo que, en fin, que está ahí en todos lados y no se fabrica en Europa y en energía. Claro, entonces eso supone un cambio radical. Y luego, qué interesante, claro, cuando se dice, bueno, ya el carbón se acabó, la energía nuclear, después del accidente que hubo en Japón, se decide por parte de la mayoría de los países, menos Francia, se decide acabar con ella, entonces es el gas. Y el gas nos metemos en el gas ruso, y bueno, para ya mejorar la situación, Argelia y los problemas con Argelia. Y luego el tema de las renovables con su dependencia indirecta y muy importante de las tierras raras, China, ¿no? Que no sé qué es peor o menos fiable a la hora de tener un suministrador. Creo que aquí estamos entrando en diagnóstico que, digamos, previo a lo que uno puede pensar como inmediato y evidente de la guerra con Ucrania, de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, y por lo tanto todos los juegos, digamos, de manejo del mercado a través de la escasez por parte de ese sí que Putin, ¿no? Bueno, yo creo que ahí habéis trazado, digamos, un diagnóstico que ahora podemos entender bien, o mejor, la inflación. ¿Os parece, queridos amigos, si nos vamos al tema de hecho el diagnóstico? Claro, el diagnóstico también lo ha dicho José Manuel, ¿no? No hay nada que digas, esto es economía, ¿no? Esto no es una cosa matemática, esto es así, 2 más 2 son 4 y el triángulo tiene 3 lados, ¿no? No es así, pero sí estas pinceladas que habéis dado nos acerca a entender perfectamente, a entender el por qué, ¿no? El por qué estamos donde estamos. Hablemos, ya que estamos aquí, y habiendo entendido, habiéndonos aproximado bien a las causas, al diagnóstico, vamos a las soluciones. Vamos a las soluciones. Aquí me gustaría sentarnos en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, política monetaria, y decir qué hacemos de cara a soluciones y
no solo la política monetaria, sino políticas fiscales, tanto europeas como locales de los países y luego terminar en España, ¿no? Terminar en España. Entonces, cualquiera de los dos, el que os parezca, soluciones. Hablemos primero, si os parece, de política monetaria, que ahí sí que no somos soberanos, Banco Central Europeo. Cualquiera de los dos, Javier o José Manuel, vayamos a las soluciones, política monetaria. ¿Qué opináis? ¿Quién dispara? Venga, pues disparo, Sí, disparo yo mismo. Venga. Vamos a ver, es conveniente además este orden de hablar primero de la política monetaria y después de la política fiscal, porque la herramienta, a mi juicio, más efectiva, la que consigue resultados de una manera más inmediata y sobre todo que ayuda a colocar, a normalizar las cosas después de más de 10 años de continua expansión monetaria, es la subida de los tipos de interés. Es decir, yo creo que la cuestión de los tipos de interés ya todos sabemos que tiene sus ganadores y sus perdedores. Todos somos conscientes de que pues, el que está endeudado a tipo variable pues, es un problema. Lo vamos a tener también dentro de unos pocos meses, no tanto ahora, cómo va a ir subiendo poco a poco la partida de intereses de la deuda pública, el capítulo 3 de gasto, y eso son cosas que bueno, pues siempre hay que considerar. Pero en términos macroeconómicos y sobre todo en términos de frenar cuanto antes el proceso inflacionista, la herramienta de los tipos de interés es la más inmediata. Me preocupa además especialmente una cosa. Vamos a ver, efectivamente yo estoy muy de acuerdo en que o sea, todas las crisis no son iguales, pero sí hay ciertos patrones y ciertas sobre todo, aprendizajes del pasado que nos pueden ser útiles para cuando abordamos fenómenos tanto de crisis como también incluso de diseño de políticas o implementación en épocas también de expansión económica. Y si hay una lección importante de la crisis de los 70 es la reacción tan tardía que tuvieron los bancos centrales en su momento. No solo fue tardía la reacción, sino que cuando reaccionaron lo hicieron sobre reaccionando. Y eso provocó que en los años siguientes, durante la primera mitad de los 80, pues las principales economías vivieran recesiones prolongadas, en algunos casos más intensas, en otros menos, y eso terminara extrapolándose a, pues, por ejemplo, los países que estaban muy endeudados, que lo estaban en dólares, ahí se produjeron crisis financieras relevantes, ¿no? Entonces, una de mis, si me permitís la expresión, una de mis obsesiones de los últimos meses era detectar y era tener bien controlado la reacción de los bancos centrales, sea una reacción tardía o una reacción a tiempo. Parece, porque todavía estamos justo en medio de la actuación y de la generación de consecuencias de las medidas que se toman, quien ha ido un poco por delante, quien parece que ha llegado a tiempo del control de la inflación, ha sido la Reserva Federal. La Reserva Federal, además, ha hecho un discurso muy duro, muy contundente, cosa que probablemente un banquero central que no hubiera, o sea, que no fuera pues, el viejo Paul Volcker en los años 80, o incluso cuando era decente, permitirme la expresión, Alan Greenspan, son discursos que no cualquier banquero central puede hacer. Tiene que ser alguien que tenga la suficiente credibilidad y reputación para que eso se traslade al mercado y sobre todo el mercado te castigue si hay algún momento donde lo que estás prometiendo o la palabra que estás comprometiendo no se está cumpliendo en realidad, que fue lo que pasó, por ejemplo, pues cuando se publicó esta semana el dato de inflación de Estados Unidos, cómo reaccionaron muy rápidamente los mercados a la baja y comprometiendo la próxima subida de tipos de interés, intentando presionar a la Fed de que en vez de ser 75 puntos básicos o incluso 50, que se decía hace 2 semanas, termine siendo de un punto porcentual entero, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Reserva Federal creo que ha llegado a tiempo o está llegando a tiempo. Yo soy terriblemente escéptico y muy crítico con el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, y voy a ser muy breve en este punto y ya si hay tiempo lo iremos desarrollando. A ver, el Banco Central Europeo está dirigido por 2 políticos y a mí eso me preocupa muchísimo. O sea, cuando yo veo un Banco Central dirigido, o sea, presidido por un político y vicepresidido por otro político,
eso automáticamente me lleva a la desconfianza. Si ya además de eso lo que tenemos es unos discursos terribles por estas fechas del año pasado, es decir, hasta prácticamente el mes de marzo-abril de este año, no fueron capaces de reconocer que la inflación no era un fenómeno transitorio, ni muchísimo menos. Era un fenómeno que iba a perdurar, que esto es una crisis muy distinta a lo que los banqueros centrales, algunos, no todos, afortunadamente, pensaban. Y entonces, el caso europeo, me temo que la reacción ha sido tardía, me temo que va a sobrereaccionar, es decir, va a haber probablemente unas subidas de tipos de interés mayores para controlar de una vez el proceso inflacionista en los próximos 2 años, que eso en términos de nivel de tipo de interés no nos viene mal, porque la eurozona, si tiene algo o si debería tener algo, es poder atraer capitales a través de tipos de interés, un diferencial de tipo de interés favorable con respecto a Estados Unidos. Pero el elemento que me mueva la desconfianza, como digo, del BCE de Frankfurt, pero también yo creo que le está moviendo la desconfianza a una parte sustancial de los mercados de capitales, es que hemos perdido dos cosas que son sagradas en la eurozona y que nos han permitido estar con la máquina de hacer dinero durante más de 10 años continuamente funcionando, que eso no haya tensionado la credibilidad del euro durante esos años, pero que ahora sí lo está tensionando, que son dos cosas. Una, el haber caído en el primer déficit por cuenta corriente, aunque sea digamos, en datos mensuales, ¿no? El haber caído en un déficit por cuenta corriente y sobre todo el haber perdido la paridad contra el dólar. Y eso es un tema que me preocupa muchísimo, porque si algo es la eurozona concretamente, es una zona netamente exportadora, generadora de ahorro frente al exterior. Hemos generado superávits por cuenta corriente entre el 2 y el 3% del PIB de manera continuada durante muchos años. Porque estaba Alemania detrás, porque estaba incluso España desde el año 2012, ese fue nuestro milagro económico en los últimos 10 años, el haber generado superávit en las cuentas exteriores, cosa que jamás habíamos hecho en época de crecimiento. Entonces, yo creo que eso a mí particularmente me preocupa mucho, no sé a vosotros, pero ese es un tema que no sé si tendrá algún apriorismo, probablemente sí, o no lo miraré con la suficiente imparcialidad, pero desde luego Frankfurt me preocupa mucho y eso esperemos que no suponga una rémora adicional a lo que le pasa a la eurozona. José Manuel, ¿qué opinas de política monetaria? Efectivamente, Javier pone de manifiesto algo que es completamente cierto. El recurso a la política monetaria es un recurso a la herramienta que en menos tiempo te puede dar una respuesta a un problema de tipo inflacionista. Esta es la razón. Desde una medida de política fiscal necesita de un tiempo mayor, necesita de un proceso en el que hay que aprobar unas reformas fiscales o unas reformas de presupuesto extraordinario, y naturalmente esto conlleva primero un periodo de tiempo de decisión mayor y luego un periodo de tiempo para que esto se note en el funcionamiento de la actividad económica mayor. Pero yo quiero señalar la siguiente situación. Vamos a ver. Javier ha apuntado muy bien la diferencia entre el comportamiento ante el mismo problema de la inflación que está teniendo el Banco Central norteamericano, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, tanto en la conferencia de prensa que dio Christine Lagarde el día 21 de julio, como la que dio la semana pasada después de la reunión del Consejo de Gobierno, reiteró que el Banco Central Europeo iba a ser data dependiente de datos. Y, en fin, ¿esto qué? Bueno, pues esto es algo muy sencillo, que el Banco Central Europeo ha decidido que va a ir por detrás de lo que se vaya registrando como dato de inflación. Es decir, que si la inflación sigue estando en torno al 10%, voy a volver a subir entre 0,75 y 0,50 el tipo de interés. Cosa que es justo lo contrario de lo que ha hecho la Reserva Federal. La Reserva Federal sí ha tenido una hoja de ruta, sí está teniendo una hoja de ruta y va por delante. Tiene una estrategia de subidas anunciadas
de los tipos de referencia con independencia del comportamiento de la inflación. Naturalmente lo irá modulando, pero es la Reserva Federal quien va primero y luego ve cómo la inflación reacciona. En el caso del Banco Central Europeo, el Consejo de Gobierno ha decidido ir por detrás. Primero vamos a esperar la magnitud del dato de inflación y entonces modulamos si la subida es de 0,5 o de 0,75. ¿Y esto por qué? En mi opinión, por una razón muy sencilla. Probablemente tenga que ver con lo que Javier también apunta del perfil político de quien está al frente de la autoridad monetaria. Y es que el Banco Central Europeo no quiere aparecer nunca como responsable de haber inducido a una recesión. Es decir, el Banco Central Europeo quizá, si está mirando a la Reserva Federal, está mirándola para que no se le acuse de lo que a la Reserva Federal se le acusó como inductora de la crisis de 2008. Es decir, la Reserva Federal decidió en un determinado momento subir los tipos de interés, las hipotecas subprime o las hipotecas basura comenzaron a bajar y como consecuencia de esta sucesión de impagos, todos los activos financieros que estaban basados en deuda de esta naturaleza cayeron a plomo y se produjo la situación de crisis financiera en la que hemos tardado hasta casi 2015 para salir. El Banco Central Europeo no quiere hacer esto. Ha decidido que no se le va a culpar a esta institución de haber inducido una recesión y, por tanto, va con el freno de mano puesto, va por detrás y esperando a la publicación del dato de inflación. Pero ahora vamos a enfocar un poco, vamos a ampliar un poco el ángulo y vamos a ver la situación paradójica en la que nos encontramos. Vamos a ver. El objetivo de toda subida de tipos de interés, de toda política monetaria restrictiva, no es otro que el de actuar como depresor del consumo. Por tanto, en la receta típica para controlar una inflación de demanda, voy a frenar el consumo de energía y el consumo de pan, el consumo de pollo, el consumo de todo. ¿De acuerdo? Bien. Y esto pues aflojará la presión sobre los precios. Este es el razonamiento desde que los bancos centrales actúan como autoridad monetaria emisora única. Pero ¿cuál es el comportamiento de la política fiscal? El comportamiento de la política fiscal, no solo en España, sino en toda la Unión Europea, es justo de signo contrario, es expansivo. Y todos los fondos Next Generation, que son los que estamos aplicando desde el año pasado, lo que tienen es un perfil netamente de reactivación de la demanda después de la pandemia. Por tanto, tenemos las dos principales políticas económicas, la monetaria y la fiscal, que están actuando en un sentido radicalmente diferente. La política monetaria la estamos utilizando para frenar el consumo, la política fiscal la estamos utilizando para reactivar el consumo. Pues entonces, ¿cómo se hace esto, soplar y sorber a la misma vez? Esto es una situación verdaderamente paradójica que nos lleva, y termino aquí, a una situación de redistribución completamente difusa de la renta. ¿Por qué? Pues porque, como Javier también antes decía, en toda política monetaria, pero también en toda política fiscal, hay quien gana y quien pierde. Por tanto, tenemos en una política monetaria restrictiva, donde hay gente que gana y gente que pierde, naturalmente, pues quien tiene que acceder al crédito con mayor necesidad, pues son los que van a perder, mientras los que tienen una capacidad de generación de ahorros se van a ver beneficiados, pero en el ámbito de la política fiscal lo que tenemos es un conjunto de tipo apagafuegos, desordenado, de subsidios, de subvenciones para reducir la factura energética, para darle el bono a los jóvenes, para darle el bono a este otro colectivo, ¿qué tal? Para proteger a la industria intensiva en consumo de energía. Y esto es una actividad redistributiva también, porque naturalmente esos bonos que se están dando o esas políticas de amortiguación o de paños calientes que estamos poniendo a los colectivos más golpeados por la crisis tienen que salir también de quienes tienen una aportación neta positiva con sus impuestos. Por tanto, estamos con dos herramientas, las dos herramientas de política económica más importantes, utilizándolas en sentido contrario. Política monetaria restrictiva, política fiscal expansiva. Esto es difícil de entender, ¿eh? Sí, José Manuel, qué punto más interesante y qué real es. Ya Javier, José Manuel ya ha introducido el tema de la política fiscal. Claro, oye, ¿verdad? Hemos estudiado que en economía, si lo que quieres es enfriar la economía, tienes que subir los impuestos para que haya más renta, menos renta disponible para el consumo, baja el consumo, baja los precios. Y entonces aquí, los políticos, estamos escuchando continuamente, ¿no? En momentos como estos,
Lo que hay que hacer precisamente es bajar los impuestos, porque si no, entonces nos vamos a una recesión. Claro, es que igual lo que se busca es una recesión para bajar precisamente la inflación. Pero ¿qué político dice que lo que quiero buscar es una recesión para bajar la inflación y luego empezar a crecer con una base más fuerte, ¿no? Más sólida? Javier, política fiscal, que ya José Manuel ha introducido esta contradicción tan interesante y tan política, ¿verdad? Tan política. No, es que es el meollo, o sea, lo que comenta José Manuel es el meollo del manejo de las herramientas que tenemos, ¿no? De intervención en la economía. Pero, de hecho, la política fiscal, o sea, deteniéndonos un poco en la cuestión de la política fiscal, es una política fiscal que ya prepandemia era expansiva. Durante la pandemia se fortalece, se expande el gasto de una manera enormemente importante, tanto en programas de ayudas, en fin, en otros muchos capítulos, en contratación de personal que ya prácticamente se queda de manera permanente. Pero hay un elemento, solamente hay un elemento que la hace un poquito menos expansiva, especialmente para las familias con rentas medias y altas, que es que en España, por cada punto de inflación, estamos recaudando 2.000 millones de euros adicionales porque no hemos deflactado las tarifas de los diferentes impuestos, no solo del impuesto de la renta, sino también del IVA y de otros impuestos que además son los que van por delante desde el punto de vista del efecto que tiene la inflación sobre los precios finales. Eso le hace un poquito menos, digamos, expansiva, pero es fuertemente expansiva. Y entonces, en ese sentido, esto es uno de los graves problemas. Todavía hemos dado una patada hacia adelante en las instituciones europeas diciendo que hasta el año 2024 no se recuperan las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, básicamente para decir en la próxima legislatura el que venga detrás carree, es decir, para la próxima legislatura no solo española, sino también europea. Si la española termina en enero del 2024, esperemos que termine antes, pero si terminara en enero del 2024, prácticamente coincidiría 5 meses después con el final de la legislatura europea. Entonces, en ese sentido, el problema de la política fiscal es que lo mires por donde lo mires, es una solución impopular, o sea, es una solución que no te da ningún voto. Y en ese sentido, los candidatos, tanto, por ejemplo, lo vamos a ver en las elecciones municipales autonómicas del año que viene, de mayo del año que viene, ninguno va a referirse a los sacrificios y a los costes en términos de política fiscal que va a tener para embridar la inflación. De hecho, esta coexistencia de políticas fiscales contradictorias es otro de los rasgos de los errores monumentales de la crisis de los 70, es decir, durante más de 5 años se mantuvo, por un lado, una política fiscal monetaria, fuertemente restrictiva y, sin embargo, una política fiscal fuertemente expansiva, que era cómo se subvencionaban los costes, por ejemplo, de todas las empresas públicas, todas las grandes pérdidas de las empresas públicas con recurso al presupuesto del Estado, y luego con un elemento que todavía no ha aparecido ahora y que esperemos que no aparezca, que es la indexación de salarios, pensiones, rentas varias a la inflación. Entonces, por eso es muy importante que la política monetaria actúe tan rápido como pueda, tan temprano como pueda. ¿Por qué? Porque si aguantamos unos pocos meses más de inflaciones altas, vamos a tener una tentación enorme por parte de los gobernantes a volver a indexar salarios, pensiones, etcétera, a la inflación. Y entonces, de esa forma es como crearemos la espiral. La famosa espiral precios y salarios la crearemos ahí. Entonces, tenemos la amenaza de que en noviembre, lo veremos en octubre, las pensiones suban a razón de inflación. En teoría, los sueldos de los empleados públicos parece que también subirían, pero menos que la inflación. O sea, el techo de gasto, cuando se presentó el techo de gasto en el Consejo de Ministros antes de verano, lo que veíamos era un crecimiento de la partida del consumo público del 8%. Más o menos, en teoría, la plantilla total de empleados públicos crecía en torno a un 2%, con lo cual aproximadamente un 6% es lo que en teoría se subiría el salario de los empleados públicos. Entonces,
o sea, cuanto antes actúe la política monetaria para embridar la inflación, menores son los peligros de que por vía política fiscal se expanda aún más el gasto y por tanto sea todavía más procíclico en términos inflacionistas y que nos encontremos con una situación después de crisis prolongada. Claro. Yo, si me permite, Javier, y si me permite, Joaquín, tengo mis dudas acerca de que no se vayan a disparar los costes salariales y que no haya una indexación de salarios. Y voy a intentar argumentar mi posición. En primer lugar, hay muchas cláusulas de revisión salarial que se van a aplicar en diciembre. En diciembre, una vez que se compare la inflación que estaba en el convenio con la inflación registrada, se van a aplicar pagos compensatorios y esos pagos compensatorios van a operar no solamente en la nómina de diciembre, sino que se van a consolidar a partir de la nómina de enero. Y todos los procesos de negociación salarial, que en España vienen determinados fundamentalmente por tres factores: primero, por la tasa de desempleo; segundo, por la inflación pasada; y tercero, por la inflación prevista. Pues de esos tres factores, la mayor parte apuntan a una negociación de fuerte subida salarial. Tenemos una tasa de desempleo en este momento que es relativamente baja, es decir, y además no solamente tenemos que ver la tasa de desempleo como la tasa del 16%, que para todos los países podría pensarse que es una tasa de desempleo preocupante, alta, y que no explicaría una negociación salarial fuerte, una presión salarial fuerte, por cuanto hay una parte importante de la población activa que quiere trabajar y no puede. Esto ya no se puede ver así, porque hay que conjugar tasas de desempleo de este tipo elevadas con el comportamiento de lo que llamamos la gran renuncia, es decir, la parte de esa población que, además de estar desempleada, pues por la razón que sea, está no está dispuesta a trabajar en las condiciones en las que está. Primero. Segundo, tenemos una inflación pasada ya suficientemente elevada, en torno al 10%, y cualquier política de negociación salarial va a partir de esa cifra. Aunque tradicionalmente en España hemos partido siempre, y lo que más ha pesado en las negociaciones salariales ha sido la inflación subyacente, pero la inflación subyacente ha pesado en ese componente, el tercer componente, que es la inflación prevista. Es decir, la negociación se ha hecho primero, vamos a subir por la inflación pasada, por tanto, aquí hay un 10% que tenemos que meter en la compensación salarial para mantener el poder adquisitivo lo menos dañado posible. Y segundo, incluso tomando como referencia para el año siguiente pues la inflación subyacente, estamos hablando de un incremento adicional del 6%. Es decir, yo veo muy difícil que no entremos en una espiral inflacionista, porque además en España tenemos que ser honestos y reconocer algo que no ocurre en el resto de los países de la Unión Europea, salvo en Italia, que es que llevamos 20 años, esto con las cifras de Eurostat en la mano es fácil de ver, el salario en términos de poder adquisitivo en España lleva 2 décadas disminuyendo. Y esto no ha ocurrido en el resto de los países de la Unión Europea, salvo en Italia. En todos los países, bien por incrementos de la productividad o bien por otras características propias de las economías, tienen o han tenido hasta este rebrote de la inflación crecimientos en el poder adquisitivo salarial. En España esto no ha ocurrido y, por tanto, ahora esperar que con esta situación de partida no entremos en una compensación de salarios o no entremos en una espiral de inflación de segunda vuelta, que es como técnicamente se le llama, yo lo veo muy difícil, por más que se empeñe y con un criterio que es entendible el gobernador del Banco de España con su propuesta de política de rentas, el señor Hernández de Clos. Yo lo veo muy difícil. Yo, si ustedes me convencéis, si vosotros me convencéis de lo contrario, pues yo me quedaría más tranquilo. Pero es que no lo veo, sinceramente. Oye, y no lo veo de aquí a diciembre. Yo una cuestión, porque ya nos estamos yendo de tiempo y aparte que no solo de tiempo, sino que además Javier tengo que coger un avión dentro de un rato y se tendrá que ir. Oye, simplemente, muy rápidamente, ya nos sentamos ahora en el Ministerio de Economía de la Castellana, ya España, política monetaria no podemos hacer nada porque está transferida, digamos, no somos soberanos en ese aspecto hacia el euro, y nos queda la política fiscal. Muy rápidamente, dos intervenciones telegráficas. ¿Qué es lo que creéis que debería hacerse
¿qué haríais vosotros si estáis sentados como ministros de Economía, pero ministros de Economía, vamos a decir, no políticos, sino tecnócratas? ¿Qué se debería hacer? Y entiendo que como los ministros de Economía en condiciones de hace años, con el dominio de la política económica, de toda la política económica, con independencia de que los ministerios estén divididos, ¿no? De que sea trabajo, industria, energía, Sí, lo que sea. sí, Bueno, sí, lo digo y sí, perdonad sí. la maldad, ¿no? Lo digo porque yo creo que una de las primeras cuestiones es que o sea, es oponerse y poner todas las posibilidades encima de la mesa para detener y para impedir que haya una revisión generalizada de convenios con arreglo a la inflación. Eso efectivamente, José Manuel, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de que vamos a terminar viendo eso a final de año. Quería pensar lo contrario, quería ser un poco más optimista, pero me parece que no. O sea, tristemente lo vamos a terminar viendo. Entonces, Javier, más cosas. No, tú lo que dirías es, para evitar la inflación de segunda vuelta, primero que los convenios no se firmen con la inflación, porque entonces provocamos más cosas. Es necesario eso. Y luego el otro elemento que es enormemente importante es el presupuestario, o sea, la intervención presupuestaria. Y entonces ahí, más allá de las cuestiones clásicas, ¿no? O sea, tenemos un plan tenemos que poner en marcha rápidamente un plan de recorte del gasto, es decir, del gasto estructural, o sea, no solo del gasto cíclico. Por supuesto, ahí está también impedir que se lleve a cabo la revalorización de salarios públicos, de pensiones, etcétera, también con arreglos a inflación o con parámetros próximos a inflación, pero sobre todo hay una cuestión que es enormemente importante, que es que ha llegado el momento, es decir, es mejor concentrar los esfuerzos de consolidación del presupuesto y también de poder establecer una base cero, o sea, establecer, digamos, una base de partida que sea nueva, en un momento en el que la recesión ya va a existir. Es decir, los costes de hacer ese tipo de reformas son mucho menores, porque de lo contrario lo que vamos a ver va a ser como ocurrió de otra manera muy diferente, pero como ocurrió entre el año 2011 y el año 2012, va a ser tener una subida de impuestos de más de 200.000 millones de euros. Es decir, es que ese es el grave riesgo al que nos enfrentamos, y ahora pues tendría que ser evidentemente mucho más, porque tenemos que cubrir unas cuantas emisiones netas de deuda pública el año que viene y evidentemente toda la necesidad de gasto que se va a producir. Entonces, ahí, digamos, la castellana, pero también Alcalá 5 tienen mucho que decir. Es decir, y además esa separación entre economía y hacienda ya hay que volver de nuevo a no tenerla y a poder coordinar la política presupuestaria con la política también del tesoro, o sea, de la captación de recursos de la administración, y al mismo tiempo también en qué tenemos que influir en Europa a la hora de poder coger, de poder contar con los recursos, no para repartir, como está siendo el fracaso de los fondos europeos, sino para hacer las reformas que hay que hacer. Ya, y Javier, sobre la reducción del IVA de una serie de productos que se está haciendo ahora, y eso, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿O qué crees No, que yo, habría yo que hacer? las rebajas impositivas o sea, en términos generales, las rebajas impositivas en un momento de inflación no son buenas. Hay cosas puntuales que pueden tener cierto sentido, por ejemplo, el tema del IVA, tanto en su momento del recibo de la luz como ahora del recibo del gas, porque fundamentalmente estás metiendo ganancia, poder adquisitivo, o sea, o recuperación, mejor dicho, poder adquisitivo sobre los consumidores que tienen precios fijados, o sea, tienen pacto de el precio pactado, y por tanto durante el tiempo que dure el contrato, pues eso significa una reducción sustancial de sus costes. Eso, por ejemplo, si la industria mayoritariamente lo tuviera en España, sería enormemente importante. De hecho, ahí está también una de las explicaciones, ¿no? Del diferencial de inflación con Francia o con Alemania, en términos de, claro, nosotros en España todavía tenemos ya un poquito menos de 10 millones de consumidores domésticos cuyo precio de la electricidad es el mercado diario, y más del 70% de los industriales, ¿no? Entonces, en términos generales, la rebaja fiscal no la veo en un periodo de inflación. Lo que sí veo
porque eso no es una rebaja fiscal, sino que es ajustar verdaderamente lo que hay que pagar, que es la deflactación de las bases imponibles, de las tarifas de los impuestos. O sea, eso yo creo que es una cosa que sí es necesario hacer, y eso además, como es un poder adquisitivo que el contribuyente no tiene asumido, que lo tiene perdido, eso no genera un efecto riqueza o un efecto renta, mejor dicho, que se pueda trasladar a mayor consumo y por tanto a mayor inflación. Muy bien, Javier. Recuperar esa parte. Entendido. José Manuel, en 4 palabras, estás sentado en ese Ministerio de Economía y Hacienda juntos que dice Javier, que le he entendido muy bien su ironía. ¿Qué harías en 4 palabras para no extendernos más, que ya nos hemos extendido mucho, para que son temas que, claro, que hay que tratar y explicar? ¿Qué harías tú para solucionar en lo que se pueda en el tema fiscal desde España? Pues yo tomaría 3 medidas que por orden de rapidez y de operatividad son las siguientes. Primero, España está en un tris de perder 40.500 millones de euros en fondos europeos del marco presupuestario plurianual pasado, que no estamos siendo capaces de ejecutar y que tenemos que hacer un esfuerzo por comprometer esto, porque nos queda un año y poco en aprovechar 40.500 millones de euros, además de los que nos han correspondido, de los más de 30.000 euros por esta mitad de los fondos del Next Generation, y además de tener por delante los fondos del nuevo marco financiero plurianual. Por tanto, esto es lo primero. Hay que reforzar la parte de la intervención de las administraciones públicas, que tienen que garantizar la ejecución de este dinero para que no se nos vaya, porque no podemos prescindir de él. La segunda medida que yo tomaría es congelar la oferta de empleo público en todos aquellos sectores diferentes del sanitario y de los estratégicos. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de digitalización acelerada en todas las empresas. Es decir, ¿cuántas empresas, por ejemplo, las financieras, estamos trabajando con ellas desde nuestra casa con aplicaciones sin necesidad de hacer un esfuerzo de contratación y salvando el buen funcionamiento con procesos de digitalización avanzados? Bueno, pues la administración pública no puede funcionar de forma diferente. No podemos mantener una política de oferta de empleo público como si no estuviéramos habiendo cambiado la forma en la que nos relacionamos con la administración. Por tanto, segunda medida, congelación de la oferta de empleo público que no fuese extraordinariamente imprescindible, tipo sanitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera medida, que es muy importante, pero que llevaría un poco de más tiempo implementar, es modificar o prácticamente eliminar el sistema de funcionamiento del mercado marginalista de la energía y pasar al sistema de pay as bid, en el que vayamos a pagar a cada tecnología por el coste de remuneración más el margen de beneficio. No podemos seguir pagando a centrales hidráulicas y a centrales nucleares que ya tienen los costes, las plantas suficientemente amortizadas, con precios propios de quien está amortizando. 3 medidas fundamentales, teniendo en cuenta que el incremento del precio de la energía ha sido el 38% de año a año. 3 medidas creo que son factibles. No voy a decir que sean fáciles de tomar, unas más que otras, pero medidas factibles que España necesita. Muy bien, queridos amigos, nos hemos ido mucho de tiempo, pero ha sido muy interesante. Voy a hacer, a ver si soy capaz de hacer en un minuto largo, un resumen muy rápido de las ideas fundamentales que habéis ido mencionando, sobre la razón por la que España puede tener más inflación que algunos países que ponemos como referencia, aunque luego José Manuel ha explicado que no estamos tan lejos dentro de la media, ¿no? Pero si nos referimos a Francia, Alemania, por ejemplo, que estamos más alto en cuanto a inflación en España, siempre hemos hablado de mercados más rígidos, es decir, más lejos de la libre y total perfecta competencia, en mercados más locales, con dispersiones de precios, trabas administrativas, en definitiva, medidas contra la unidad de mercado. El tema de la unidad de mercado en España es un problema que se ha abordado en diferentes instituciones. Y luego José Manuel dice sí, pero bueno, tampoco en cuanto a la tasa media de inflación europea y española tampoco hay tanta diferencia, aproximadamente de un punto. Luego hemos hablado de las causas, diagnóstico, ¿no? Y aparte de lo evidente, el precio de la energía, todo el tema del gas natural con Rusia, la invasión, la pandemia, ¿no? Como la pandemia
crea la rotura de las cadenas de suministro que no se pueden poner en marcha de inmediato. Eso sería, digamos, la inflación de oferta, lo de la pandemia. Y también el tema de la inflación de demanda, ¿no? Que sería el ahorro embolsado que ha existido durante la pandemia, de un consumo, ¿verdad?, retraído por estar en nuestra casa, ¿no?, aislados, que eso pues lógicamente sale al mercado y ahí crea una parte ya de inflación. Esta sería ya de demanda. Luego Javier Santa Cruz ha hablado de esos ciclos que parece que estamos, o superciclos incluso, parece que estamos condenados a tener, y ya nos tocaba, vamos a decir, y luego que las materias primas cada vez están en menos países y esos países son muy inestables a ojos, digamos, occidentales. José Manuel ha tratado el tema de la globalización y el interés en términos generales, ¿verdad?, de Occidente, entendiendo por Occidente también metiendo a Nueva Zelanda, Australia, de West, ¿no?, lo que en inglés es de West. Decir, bueno, pues que fabriquen los chinos, y nosotros ya importaremos, y claro, eso nos ha llevado a algo que es una locura y que tanto la pandemia como la guerra nos ha hecho pues reflexionar sobre la soberanía por bloques, ¿no?, y en este caso el europeo, en cuanto a alimentación, medicinas, la parte agrícola, evidentemente, y energía, ¿no? El fracaso también de pensar en el gas saliendo del carbón y de la energía nuclear, y claro, el gas pues ha tenido sus problemas con Rusia y también con Argelia para España, y el tema de las renovables con sus ventajas e inconvenientes, pero el punto de que las renovables dependen de las tierras raras, que a su vez están fundamentalmente en China. Hemos hablado ya del tema de soluciones, y ahí hemos entrado primero en política monetaria, que ambos coincidís que es, digamos, lo más efectivo, puesto que eso se hace en el momento, ¿no?, y se suben 75 puntos básicos en el momento, y entonces digamos que se espera la reacción mucho más rápida que cualquier medida de política, la política fiscal, y ahí habéis estado de acuerdo. Ambos, digamos, no os gusta que el Banco Central Europeo, que es quien se ocupa de la política monetaria, ¿no?, del euro, como emisor del euro, pues que esté manejada por políticos, ¿no? Javier mostraba su preocupación porque por primera vez en Europa hemos tenido un déficit por cuenta corriente, cuando hemos sido siempre liderados por Alemania, exportadores netos, y no entendía que hemos perdido la paridad de la moneda. Y habéis diferenciado cómo la FED, con independencia de los datos que van saliendo de inflación, va subiendo los tipos. De hecho, estamos ahora con un punto de diferencial que ha ayudado a apreciar el dólar contra el euro, y eso nos viene mal, de un punto, y como el BCE al revés, ¿no?, al revés, según los datos de inflación, pues voy subiendo tipos o no, y nos gusta la parte esa política. Y luego un tema interesantísimo, que que la contradicción de que la política fiscal es contradictoria con la monetaria restrictiva y la fiscal expansiva, ¿no?, bajando el IVA, el tema de los fondos Next Generation, y en fin, bajando impuestos. Claro, eso pues no tiene mucho sentido, porque una política va contra la otra. Entonces, claro, Javier dice, oye, ojalá la política monetaria restrictiva tenga efecto rápido, ¿verdad?, porque es que si no, con la política expansiva, pues podemos encontrarnos con que nos metamos en una inflación, ¿verdad?, de segunda vuelta, muy, muy negativa. Y yo luego, ya cuando hemos hablado ya de España, en concreto en España, ¿qué es lo que recomendaríais? Pues decís claramente no revisión de los salarios en función de la inflación, para evitar esa inflación de segunda vuelta, recorte de gasto estructural, no rebajar impuestos, que es lo que estamos haciendo, eso sí, deflactar el IRPF, y luego José Manuel habla de 3 medidas muy concretas.
Una, no perder los fondos Next Generation que por falta de gestión no se están presentando, y eso estamos hablando de más de 40.000 millones de euros, y congelar el empleo público en todo lo que no sea absolutamente esencial, como podía ser la sanidad, y por último eliminar el actual sistema de fijación de los precios de la energía, no teniendo costos, ¿verdad?, de la central de Lemóniz, o que se cerró hace no sé cuántos años o lo que sea. En fin, este es un resumen súper rápido, nos hemos ido de tiempo muchísimo, ha sido súper interesante, os lo agradezco, queridos amigos Javier y José Manuel, vuestro conocimiento y vuestra capacidad de comunicar cosas que igual a veces no se entienden muy bien, pero comunicarlas de manera que cualquiera que tenga un poquito de sentido común, aunque no tenga conocimiento económico, pues puede entender. Queridos amigos, nada, encantado de haberos tenido aquí y nada, ya nos volveremos a ver donde sea. Un placer, ha sido un placer. José Javier, Manuel, Joaquín, Javier, gracias. muchísimas gracias. Adiós, Muchas gracias. hasta la vista. Muchas